Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mi hermano. Bueno, le damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de poder estar aquí, amén. De poder participar de esta vigilia, de estar haciendo algo que va en contra de lo que quiere esta carne, amén. Que esta carne quiere estar durmiendo hasta ahora, quiere estar ahí acostadito, amén. Y yo pensaba y le decía a mi hermano Emanuel cuando me dijo, yo le dije, no se van a quedar dormidos conmigo a las 3 de la mañana. Peligroso, amén. Pero es palabra de Dios, mi hermano, la palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene vida, así que nos tiene que mantener despiertos, amén. Y como hablaba nuestra hermana en la predicación, hablando de la oración, que es importante lo que estamos haciendo ahora, orar al Señor, clamar. Así como le decía el Señor a Daniel, desde el primer momento que dispusiste tu corazón a buscar, fue escuchada la petición, amén. Nosotros sabemos que si oramos creyendo, sabemos que nuestra petición va a ser respondida. En vano oramos si no creemos que Dios va a responder, amén. Amén, ha sido un día difícil, medio complicado en algunos aspectos. Siempre el enemigo se quiere levantar cuando vamos a hacer cosas. Nosotros yo había llegado hace poco del hospital, andábamos con mi hijo Danielito, que estaba con fiebre, tenía más de 40 de fiebre, no sabemos qué tiene, pero Dios nos dará la victoria, amén. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Mateos, capítulo 4, amén. Del versículo 1 en adelante. Amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Oramos, mi hermano. Señor amado, eterno y poderoso Dios, te damos gracias, Dios mío, por poder estar aquí, Padre Santo, a esta hora de la noche, Señor amado, compartiendo una palabra, Padre Santo, orando, Dios mío, alabando tu nombre, Señor amado, en tiempos difíciles, en tiempos complicados, Padre Santo, para esta vida, Dios amado. Tú vienes pronto, Señor mío, a buscar una iglesia preparada, Señor amado, y tratamos, Dios mío, de ser agradables delante de tu presencia, Dios amado. Te pedimos en esta noche, Señor amado, en esta madrugada, Padre Santo, que tú hables a nuestra vida, Padre eterno, que tú uses mis labios, Señor mío, para bendecir a tu pueblo, Dios mío, y bendice mi vida, Señor mío, también a través de ellos, Padre Santo. Necesitamos de tu palabra, que sea tu palabra, que no sea palabra de hombre, Dios amado, que sea tu palabra, tu consejo, Dios amado, que seas tú el que nos hable, Padre Santo. En vano, Señor amado, nos paramos en este lugar si tú no estás con nosotros, Dios mío. En vano yo estoy aquí, Padre Santo, si tú no estás conmigo, Señor amado. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús tu bendición, Padre Santo, que seas tú el que hable tu palabra, Señor mío. En el nombre de Jesús nos preparamos, Señor amado, a recibir de ti, Padre Santo, lo que esperamos, lo que necesitamos y lo que tú nos quieras entregar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Santo es su nombre, amén. Es importante la oración, también es importante el ayuno, mis hermanos, amén.
Es importante, estas dos cosas van tomadas de la mano. Amén. El Señor aquí, cuando Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, el Señor nos muestra que tenemos que ser como Él. El apóstol Pablo nos decía, ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Amén. O sea, si no pueden ser como el Maestro, imítenme a mí, decía el apóstol Pablo, que yo lo imito a Él. Amén. Y el Señor empieza de esta manera, empieza el ministerio bautizándose y después siendo bautizado también por el Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu de Dios en Él y llevado al desierto para ser tentado. Empieza el ministerio con un ayuno tremendo de 40 días y 40 noches. Y también sabemos y entendemos que ese ayuno iba tomado de la mano de la oración. Amén. Así se preparó el Señor para el ministerio tan grande y el ministerio más grande de un hombre de todos los tiempos en esta tierra. Amén. El ejemplo a seguir por nosotros, mi hermano, así comenzó. Y cuando uno lo pone como ejemplo para la vida nuestra, ¿cuántos de nosotros habremos empezado así? A veces es difícil, tienen que pasar cosas, tenemos que tener problemas en nuestra vida, pasar situaciones malas para recién ponernos a ayunar o recién ponernos a orar, recién empezar a buscar a Dios como tiene que ser. Amén. Y el Señor empezó de esta manera y termina de otra manera mucho mejor, Él triunfando en la cruz, triunfando, venciendo a la muerte. Amén. Entonces es importante, mi hermano, el ayuno, es importante el buscar a Dios, entregarse a Él, así como lo hacemos ahora a esta hora, venciendo el sueño, venciendo el cansancio, también amarrando la carne a través del ayuno. Amén. Y el Señor decía en el libro de Lucas, capítulo 4, cuando Él habla de lo que Él había venido, a que Él había enviado Dios, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando habla aquí en el libro de Lucas, dice la palabra del Señor que Él está hablando con estos hombres y abre el libro del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. A eso vino el Señor, así comenzó Él el ministerio tan grande en esta tierra. Amén. De esa manera, y el Señor dijo que nosotros aún cosas mayores haríamos. Amén. Y yo creo en esa palabra, mi hermano. ¿Sabe lo que pasa? Que a nosotros nos falta ser obedientes. A nosotros nos falta la obediencia, nos falta tomar la iniciativa, ser valiente, mi hermano, y esforzado, y tomar la decisión, realmente la decisión de decir yo voy a ayunar. Yo sé que hay cosas, a veces hay enfermedades, y el Señor dice que Él vino a libertar a los cautivos, que Él vino a romper las cadenas, mi hermano, la atadura, las ligaduras del enemigo. Y el enemigo a veces se levanta en la vida de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, con enfermedades, y esas enfermedades no nos permiten hacer ciertas cosas que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, ayunar. El otro día mi mamá me contaba, también mi hermano Emanuel, disculpe que lo tome de ejemplo, pero a veces ella me contaba, me decía que estaba haciendo un ayuno y que le era muy difícil, porque después se empezaba a sentir mal. Se empezaba a marear y después la llevaba a la cama y ya después dormía toda la tarde y se levantaba mal, se levantaba tiritón y todo. Y yo conversaba con él, decía, no, será por esto, algo, quizás la enfermedad y esto, y uno lo asume a esas cosas, que el cuerpo se resiente, somos polvo, somos de la tierra, somos formados de la tierra, la carne se enferma, mi hermano. Si aquel que no es que se enferme es pecador, o si el hermano se enfermó es porque pecó el hermano, Dios lo está castigando, no es así. Esta carne se enferma, mi hermano, esta carne se enferma. Lo bueno que nosotros tenemos, que tenemos al doctor de los doctores, mi hermano, que tenemos a Dios que Él nos sana, tenemos a Dios que Él puede hacer una obra en nuestra vida. Por eso que hay que buscar las formas,
Mi hermano, uno ve a Daniel cuando Daniel dice que él ayuna, ese ayuno de 21 días, él no hizo un ayuno, no dejó de comer. Él dice que se abstuvo de todo manjar delicado. Entonces asumimos que él a lo mejor comía fruta, quizás comía verduras y tomaba agua, porque no creo que iba a tener tiempo para lo que estaba haciendo él de estarse cocinando legumbres, quizás. Pero él a lo mejor estaba comiendo fruta, estaba comiendo otras cosas. Y ese es un ayuno que nos muestra la palabra del Señor que nosotros también podemos hacer. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos, que le busquemos a Él, que hagamos la voluntad de Dios, que seamos como el Señor nos muestra. El Señor tenía tanta unción, mis hermanos, y es por esto, porque Él pasaba ayunando, porque Él pasaba en ayuno y en oración, lo iban a buscar en la noche y el hombre estaba orando. Él estaba orando, se escondía, se escapaba de los discípulos y se ponía a orar. Y allá andaba la gente buscando al maestro a dónde se había ido. Y él nos muestra también que por esa unción, cuando nosotros vemos del endemoniado, el garadeno, dice la palabra de Dios que Jesús aún no pisaba tierra, que él iba llegando a la orilla y dice que este hombre, que los demonios fueron corriendo, dice cuando el Señor pisa la tierra, este hombre endemoniado se tira de rodillas al suelo. La unción del Señor, solamente la unción de Dios hizo que los demonios se dieran cuenta que Él venía. Y fueron ahí a decirle, nos vienes a atormentar antes de tiempo. Esa es la unción que nosotros también tenemos que tener y no vamos a tener si no buscamos a Dios. Si no le buscamos como tenemos que hacerlo a través de la oración y del ayuno, mi hermano. Y esa es la única forma de llegar a Él. Es la única forma, mi hermano, de que podamos cambiar, de que podamos ser diferentes, distintos. En Lucas 14, en el libro de Lucas 14, si le damos lectura, nos habla de una mujer. Dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Dice la palabra que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esos eran los milagros que hacía el Señor. Esa era la unción y el poder que tenía el Señor. Y como le decía antes, Él dijo, y ustedes harán cosas mayores que esta. Y ya no vemos esas cosas en la iglesia, es difícil verlas, mi hermano. Y no es culpa del Señor, no es culpa de Dios, y Él no ha cambiado. Él el mismo de ayer, de hoy, por siempre lo será. Él no cambia, Él no muta, Él sigue siendo el mismo. Nosotros somos los que cambiamos. Claro, el tiempo cambia y nosotros tratamos de adaptarnos al tiempo y nos vamos quedando mal con las cosas del Señor, porque el Señor no quiere que nosotros cambiemos. Quiere que seamos los mismos, la misma forma de buscarle, así como los hombres buscaban en la palabra del Señor, nosotros tenemos que ser de la misma forma. No cambiar los métodos nos sirven. Nosotros tenemos que seguir la palabra del Señor para no apartarnos de Él. Y así como el Señor sanaba a esta mujer, el ayuno es para esto, mi hermano, para romper esas cadenas, para que los hombres, las mujeres sean sanadas, sean libertadas. Y la única forma de romper esas cadenas va a ser a través del ayuno, de la oración, mi hermano, de la búsqueda del Señor. Y así como Él sanó a esta mujer, acá pueden haber sanidades, mi hermano. Pueden haber sanidades maravillosas, milagros increíbles. Cuando nosotros vemos cómo comienzan los ministerios los hombres, vemos al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso. Cuando él se encuentra con el Señor, dice que él está 3 días encerrado y no come ni bebe. Él hace un ayuno completo, no comió ni bebió. ¿Sabe que yo estaba buscando, porque a mí me llamaba la atención, a veces yo escuchaba decir que el Señor había ayunado 40 días y no había comido ni bebido. Y yo decía, 40 días y cómo no se murió. Y empecé a buscar y no, buscar la palabra y no dice que Él dejó de tomar agua, dice que Él dejó de comer. Y una persona, dicen que la persona que más tiempo estuvo sin tomar agua fueron 18 días. Y ni siquiera fue tanto así, porque esta persona quedó abandonada en un calabozo de una prisión y no se dieron cuenta que lo dejaron solo ahí, pero dice que esta persona con la condensación que se daba en los muros es la mía. Entonces no es que él dejó de consumir agua, pero esa fue la única forma que tuvo de sobrevivir. Entonces dicen que tuvo 18 días. Hay personas que están 2 días, cuando alguien se queda encerrado en un auto con calor dura horas.
y mueren. Pero lo máximo son entre 2 y 7 días. Más que eso, la persona sin tomar agua se deshidrata y después muere. Entonces, mi hermano, hacer un ayuno de 3 días igual es difícil sin tomar agua como lo hizo Saulo, pero hay que estar en esa condición. Uno se da cuenta que el hombre estaba afligido, que el hombre le había pasado algo extraordinario, se había encontrado con el Señor. Y deja de comer y de beber esperando una respuesta, el hombre buscando, y se puso a buscar al Señor. Y ahí es cuando después llega Ananías y pone las manos sobre él y el hombre recobra la vista y es bautizado también en el Espíritu Santo. Eso es importante, mi hermano, en la búsqueda del Señor, cuando uno empieza a ayunar, a buscar, a orar, y el Señor aparte lo premia por la obediencia, es bautizado con el Espíritu Santo. Ese es un testimonio también de mi esposa, que así le pasó. Ella empezó a tener problemas, aflicciones, angustias, y empezó a buscar al Señor, porque así Dios tiene que tratar con la vida de nosotros a veces. No entendemos, somos porfiados, nos cuesta hasta que nos tienen que apretar un poquito el Señor por su misericordia y empezamos a buscar a Dios. Y ella estuvo en ayuno, hacía ayuno, mi hermano ya no comía, pasaban 3 días y ella estaba ayunando, hasta que el Señor la bendijo, la bautizó con su Espíritu Santo y siguió con su proceso ahí, pero el Señor estaba con ella. Y así el Señor está con nosotros, por eso quiere que nosotros cambiemos, mi hermano. Quiere que nosotros le busquemos, que vayamos más allá, que como esto que estamos haciendo aquí, que lo hagamos seguido, que hagamos cosas que nos cuesten, hermano, que nos cuesten. A veces nosotros queremos que haya más gente, pero hay problemas, a veces hay dificultades, hay enfermedades. No siempre van a estar todos, pero los que estemos aquí tenemos que gozarnos. Y tenemos que buscar a Dios con todo el corazón, mi hermano, con toda la fuerza. Y seguir adelante, mi hermano. Seguir adelante, van a venir cosas. En este tiempo hay como desesperanza, no sabemos qué va a pasar. Hay incertidumbre, esa es la palabra. Que la gente lo ve en la calle, uno lo ve todos los días cuando yo hablo con los clientes y no saben qué va a pasar. Están esperando el día, todos esperaban el día domingo para ver qué pasaba el día lunes. Unos saben que si gana una opción de esa, ahí ya quedamos amarrados por quizás cuántos años, porque son mentiras, el hombre miente, el hombre dice que va a hacer arreglo y no lo va a hacer, porque el hombre miente por conseguir algo, el hombre va a mentir. Y si gana la otra opción, nunca se van a quedar tranquilos, van a hacer desorden, van a destruir, Entonces llegamos a una etapa, mi hermano, una parte de nuestra vida aquí en esta nación que no sabemos qué va a pasar. Y así como decía nuestra hermana, eso es culpa de la iglesia. Eso fue culpa nuestra porque no buscamos en el momento que teníamos que hacerlo, no entendimos en el momento que se nos dijo. ¿Cuántas veces hubieron profecía y nosotros nos gusta asimilar las cosas y ver, no, esto va a ser esto, o interpretarlas? Nos gusta interpretar las profecías, nosotros nos creemos intérpretes de las profecías. Y decimos, no, esto va a ser esto aquí, va a ser esto acá. Y todas las cosas, mi hermano, las asociamos a las cosas que pasaron, a la pandemia, al estallido social, y nunca pensamos que iba a haber algo peor. Siempre dijimos, no, fue esto, ya estamos tranquilos. Y mi hermano, tiempos buenos no se vienen a esta tierra, la palabra lo dice, las cosas se cumplieron, las profecías se están cumpliendo, queda muy poco para que Cristo venga, muy poco para que suene esa trompeta, mi hermano, y nosotros volvemos al encuentro de nuestro Señor. Por eso, ¿cuántos están preparados para eso, mi hermano? ¿Cuántos están preparados para volar al encuentro de nuestro Dios? Es tan importante, mi hermano, el ayuno y ser obediente a las cosas de Dios, que cuando uno ve los grandes avivamientos, hay un avivamiento muy grande en la palabra del Señor que se dio en Nínive y que ha sido como el avivamiento más grande en la historia de la Biblia. Más de 120,000 personas que estuvieron ayunando y que entregaron su vida a Dios, dice la palabra, que se arrepintieron de su mal camino. Y nosotros nunca tomamos eso en cuenta de esta nación. Esta nación obedeció a la voz de Dios, a la profecía, una profecía que no se cumplió, porque Dios se arrepintió. ¿Y por qué se arrepintió? Porque vio el corazón de esta nación que se entregó a Dios. Porque Dios conoce el corazón, mi hermano, no solamente la obra, las cosas que nosotros podemos hacer, sino que Él ve nuestro corazón. Por eso que a veces nosotros decimos, no, que nosotros ayunamos, que nosotros hacemos esto, hacemos esto otro.
Y así como estaba el fariseo con el publicano, decía, no, yo ayuno, decía. Hay una palabra que habla del Señor cuando va a Mateo, cuando llama a Leví, y dice que se va a la casa de él a cenar, y que él estaba contento, y que decía que estaban todos contentos comiendo con el Señor, y quizás escuchando la enseñanza de nuestro Señor, enseñándoles, hablándoles a ellos. Y los otros lo veían y se ponían envidiosos y decían, mira cómo este come con los borrachos, con los pecadores. Y ahí después le sacan el tema y le dicen, oye, nosotros ayunamos, ¿por qué tus discípulos no ayunan y ustedes no ayunan? Y ahí el Señor le responde, le dice, cuando están con el esposo no es necesario que estén ayunando. ¿Pero por qué? Porque lo tentaban a esto, porque lo vieron comiendo, porque lo veían comer. Entonces él le decía, claro, a mí me ven y me tratan de comilón, de que yo soy el que toma vino, que el que come. Y a Juan el Bautista, que lo vieron ayunar, tampoco le creyeron. Entonces les decía, ¿y ustedes con qué no se conforman con nada? Porque ellos eran conocedores de la palabra, pero eran solamente conocedores, pero no eran hacedores de la palabra. Por eso, mi hermano, no solamente es por obra, no solamente, como él decía, no solamente sentarse en silicio y quedarse quieto y eso sea un ayuno o su cara que cambie, que todos noten que usted está ayunando, no es así. La palabra en Isaías nos dice el verdadero ayuno, él habla de lo que él quiere, de lo que el Señor quiere, dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano. El ayuno no es solamente, mi hermano, matarse de hambre, no es solamente dejar de comer, no es solamente eso, el ayuno tiene que ir acompañado de oración, de búsqueda del Señor, de lectura de la palabra, de llenarnos de su presencia, que Él vea lo que estamos haciendo, que Él vea que le estamos buscando, mi hermano. Ese es el ayuno que uno, a través de la oración, que uno ponga ese ayuno por otro hermano, por un hermano que esté enfermo, ayudar al hermano, decir, hermano, pongámonos de acuerdo para que Dios se glorifique y sane tu enfermedad. Porque yo sé que lo que le pasa, no sé, a mi hermano Emanuel, es algo que Dios quiere glorificarse en su vida. No es una cosa que lo quiera tener dependiente el Señor de tomar remedio, tomar pastillas. Yo a veces no entiendo, mi hermano, cuando alguien está enfermo de un oído, se conforma a no escuchar y pone el otro lado para escuchar. ¿Por qué no le pide al Señor que lo sane? Esas son las cosas que a mí me cuesta comprender o entender, de que alguien, le cueste ver por un oído y prefiera comprarse lentes y gastar mucha plata para que le pongan aumento en un lado y no pedirle a Dios que le sane los ojos. ¿Y por qué? Porque tomamos las enfermedades de una manera natural ahora en estos tiempos, como estamos, hay tanto remedio para todo. Entonces hasta el cáncer dice, yo no, si me hago quimioterapia. Y son cosas así. Y el Señor se glorifica en la vida del hombre. El Señor sana todas las cosas. Y aún así nos cuesta creer. Aún así nos cuesta, mi hermano, nos cuesta creer. Igual tratamos de terminar los tratamientos, aunque el Señor nos ha dicho que nos va a sanar. Igual tratamos de hacer otras cosas, mi hermano, y nos cuesta escuchar la voz de Dios. A veces uno mismo dice, ¿cómo voy a predicar de fe si cuando se enferma mi hijo partimos corriendo al hospital? Entonces nos cuesta, mi hermano, a todos nos cuesta. Nos cuesta poner la confianza en el Señor cuando son a otros los que le pasa, los que le tocan la enfermedad. Si fuera uno, yo digo, ya no importa, me quedo en la casa, no me importa mucho. Pero cuando se enferma un hijo, ahí es probar la fe de uno. Cuando hay otras cosas, el Señor nos prueba la fe también. Y Él quiere que nosotros podamos entregar nuestra vida, a nuestra confianza. Y esa confianza crece en nuestra vida cuando nosotros buscamos a Dios. Cuando nosotros nos empezamos a arrodillar más, cuando nosotros empezamos a leer más su palabra, cuando la palabra se hace vida en nosotros, cuando tenemos ya esa confianza de su palabra en nosotros, no nos apartamos de las cosas de Dios y de lo que Dios quiere hacer. Y hay una confianza, y sabe que nosotros a veces oramos y decimos, no, si yo oro va a ser sanado. Pero cuando nosotros empezamos a dejar las cosas del Señor, ya ni siquiera nuestra oración es con convicción.
Y a veces la enfermedad, mi hermano, el partir a un hospital tiene otro propósito muchas veces. Muchas veces ni siquiera es por lo que está pasando, sino porque hay otros que necesitan recibir algo de Dios. Y ahora yo le pongo como ejemplo solamente algo que nos pasó ahora, que a veces uno queda mirando, uno anda mirando así. Nosotros llegamos al hospital y de repente, como están separados por los que llegan con cosas respiratorias y por el otro lado están los que llegan por otras cosas, escuchaba que alguien lloraba. Y yo le dije a mi esposa, le dije, oye, alguien está llorando, y la avisé a ella porque dije, el Señor a ella la va a usar. Yo le dije, no, el Señor la va a usar a ella la usa. A ella la escucha el Señor, le dije. Y le dije, amor, ¿por qué no va a ver quién está llorando? Entonces yo dije, ya se va a asomar y va a ver, ahí va a ir a orar por ella. Y fue y dijo, ¿sabes qué? No, dijo, no vi a nadie. Ya, pues después ella entró con el Danielito al box y yo salía a comprarme afuera un agua y escuché que alguien estaba llorando. Y era la señora que estaba llorando, que estaba ahí. Y lloraba con una pena, mi hermano, con una aflicción. Y yo me corrí un poco para escuchar qué es lo que estaba diciendo y qué es lo que le había pasado. Y lo que yo escuché, que ella dijo que su hijo había empezado con vómito, su niñito, con mucho vómito. Lo llevó, se lo mandaron para la casa. Después el niño seguía con vómito, lo volvió a llevar. Y ya creo que era como el tercer día, hoy día, que lo volvió a llevar porque él no paraba de vomitar. Y le encontraron falla renal. O sea, después de 3 días. Y yo escuché eso y yo me acerqué, después que ella terminó de hablar porque era extranjera y aparte parece que no tenía nadie aquí en Chile. Entonces pedía ayuda y que alguien estuviera con ella. Y después que ella terminó de hablar, yo me acerqué y yo le dije si podía orar por ella. Y ella me dijo que orara mejor por su hijo. Yo le dije, sí, vamos a orar por su hijo también. Eso fue el niñito que yo mandé al grupo para orar por él. Y oré por ella y después yo le dije que tenía que confiar en el Señor, que eso era lo que nosotros, los hijos de Dios, teníamos, que podíamos confiar en Dios, que tenemos en quien confiar. Y ella quedó un poco más tranquila y después se fue a ver cómo estaba su hijo. A veces el Señor, mi hermano, permite que pasen ciertas cosas porque Él también quiere que oremos por otro. Porque Él también quiere que nosotros, que Dios, ser usados por Él. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre preparados, siempre en comunión con el Señor. No dejar nunca de orar, no dejar de lado su palabra, siempre estar preparado para cualquier ocasión. Incluso para predicar, yo aprendí la otra vez, ese día que fuimos a San Bernardo, el pastor Joaquín me dice, no había llegado nadie, me llama y me dice, me da la oportunidad para saludar a la iglesia y me dice, ya hermano, y me habla al oído, me dice, usted va a predicar hoy día. Y yo le dije, pero pastor, tenía que haberme avisado antes para yo haber ayunado, le dije yo. Y justo entra el pastor César. Y dije, pero ahí viene el pastor. Ah, ya, dijo. Entonces, después, claro, yo aprendí. Y era porque a ellos, el pastor Mario le decía que ellos siempre tenían que estar preparados en todo lugar. Cuando ellos fueran, ellos tenían que prepararse siempre en la palabra. Les decía así, los que se paran acá arriba tienen que estar preparados en todo lugar, porque en el lugar que estén le pueden dar la oportunidad para predicar y tienen que tener un mensaje. Y ahí yo entendí también que tampoco uno puede estar ayunando todos los días por si acaso, porque lo van a llevar. No, uno tiene que tener su ayuno, uno tiene que ayunar, tiene que tener una vida de ayuno y de oración y estar preparado en la palabra para cuando le den la oportunidad. Y eso es lo que uno va aprendiendo con el tiempo, cuando uno va caminando, cuando uno va hablando con personas que llevan años en esto, que Dios los puso en ese lugar, y nosotros vamos aprendiendo a caminar con el Señor. Por eso es importante, mi hermano, estar preparado, es importante buscar a Dios, sobre todo en estos tiempos difíciles. En estos tiempos mucha gente de la iglesia
hizo campaña política para poder cambiar la Constitución. Subían videos a los grupos, decían no, que hay que cambiarla. Muchos cristianos, muchos evangélicos. ¿Y por qué? Porque se apartaron simplemente de la palabra. El otro día yo hablaba con alguien, me decía, yo voy a leerla, que también es cristiano, es que yo quiero leer la Constitución para saber qué es lo que dice, para hablar con conocimiento de lo que yo creo. Yo le dije, oye, mira, una Constitución que diga que el aborto es un derecho, le dije, no tenéis para qué leer. ¿Para qué lo vaya a leer? ¿Para qué lo vaya a leer si eso ya te habla de que va en contra de lo que tú crees, en contra de la palabra de Dios, en contra de los mandamientos que nosotros conocemos? Que un derecho venga ahí que diga que el matrimonio es igualitario para todos, no va en contra de lo que nosotros creemos. No tengo para qué leer lo demás, los bonos que me van a dar, o que va a haber igualdad, o que ya el empresario me va a pagar más a mí. No me interesa, mi hermano, porque Dios suple toda necesidad. Dios suple todo y hemos perdido el tiempo en estos días y en hartos días atrás también en conocer cosas que no nos deberían interesar. Hemos perdido el tiempo en discusiones que no teníamos que haber tenido. Más conocimiento en política, mi hermano, que en la palabra. Hemos hablado más de partidos políticos, de esto otro, que más de la palabra. Y nos hemos preocupado y caemos en preocupación y qué va a pasar mañana y qué va a pasar el lunes y qué va a pasar con esto y que esto otro. Y nos olvidamos que somos hijos de Dios, que Él dijo que su reino no era de este mundo y el de nosotros tampoco, que somos peregrinos en esta tierra, mi hermano, que acá nada bueno nos espera y que el Señor nos va a sustentar en todas las cosas. A nadie le falta que vestir. Ya no es como antes, que antes andaba la gente con los zapatos rotos. Que antes andaban con los zapatos rotos en la iglesia, los hermanos, ahora hay zapatos de todas las marcas, hay zapatos ahora. Usted donde va los bendice, mi hermano. Usted va a la feria, se compra un zapato bueno por 3 lucas, 5 lucas. Siempre hay alguien que le va a regalar algo. A mí a veces me regalaban zapatillas en la casa, yo esperaba que mi cuñado no le gustaran las poleras y me las regalaba. Decía, amén, me las dejaba si yo no gastaba plata. Pantalones, mi hermano, que le quedaban chicos, me los regalaban. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque no nos falta nada, mi hermano. Porque Dios ha suplido toda necesidad, no falta nada en la despensa, hay trabajo. Y eso hay que darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Porque Él nos ha sustentado. La palabra habla cuando aquí Isaías está hablando, el Señor le dice, este es el ayuno que yo quiero. El pueblo había pecado, el pueblo venía de hacer cosas muy, muy malas, atroces en contra de Dios. La idolatría que ellos tenían, la palabra dice que ellos mataban, que las madres mataban a su hijo, lo ofrecían en holocausto a los dioses. Y eso hizo el pueblo de Israel y le dio vuelta la espalda al Señor, sacrificaban a los hijos. Dice, sacrificaban a los hijos en los valles, debajo de los peñascos. Hasta eso llegó el pueblo a hacer atrocidades delante de Dios, habiendo conocido a Dios, se apartaron de Dios. Y es lo mismo que pasa en estos tiempos, mi hermano, el hombre habiendo empezado de una buena forma como el Señor empezó. El Señor empezó de una forma maravillosa, ayunando, y Él terminó, pero glorificado. Y esa es nuestro espejo a mirarnos, es nuestro reflejo. Es lo que nosotros tenemos que imitar, que nuestra vida vaya así siempre como el Señor. Y estos hombres, habiendo conocido a Dios, se apartaron de la verdad. Y así como estamos en estos tiempos, hombres que conocieron a Dios, se apartaron de la verdad. Han hecho cosas malas delante de Dios, han apoyado cuestiones que no tenían que apoyar y ahora están lamentándose. Y ahora se están lamentando de que van a votar algo que no les conviene. Por eso, mi hermano, tenemos que tener siempre cuidado y ver en la palabra lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Siempre ver en la palabra, este es nuestro manual de vida para nosotros, la palabra del Señor. Por eso el Señor quiere de nosotros ese ayuno, no solamente matarnos de hambre, mi hermano, sino que sean rotas las cadenas, desatando las ligaduras de impiedad, soltando las cargas de opresión que a veces traemos. Dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo, eso es lo que el Señor quiere. Ese es el verdadero ayuno. Eso va a pasar cuando nosotros nos pongamos de acuerdo y ayunemos de verdad, mi hermano. Ayunemos de verdad, dispongamos nuestro corazón, hagamos obras, compartir el pan con la gente de afuera, salir,
Quizá un día, no tanto dejar de comer, sino que decir, ¿sabéis que hoy día voy a hacer un ayuno de oración? Me voy a poner a orar lo que no oro nunca. Si oro 5 minutos, ahora voy a orar 1 hora. Y hacerlo así, mi hermano, ya voy a orar 3 horas, no sé, voy a orar, pero tengo que hacerlo. Y lograr hacerlo, mi hermano, y vamos a tomar un hábito de estar en comunión con el Señor. A veces a mí no me gusta contar cuando ayuno. Digo, me arranco y a veces cuando uno está ayunando es como que el diablo le pone la comida encima. Un día yo salí, yo andaba ayunando unos días, salí, mi esposa estaba en la casa y me dice, ¿te puedo acompañar a la ruta? Yo le dije, vamos. Y salió conmigo. Y veía cuando yo entraba a los locales y yo andaba ayunando, y el primer día el que cuesta, pero el que más cuesta. Y yo me ponía en el mesón, mi hermano, en el mesón habían berlines, habían empanadas, habían de esto, los mesones llenos de comida. En todos los lados que yo atendía, empanadas, de todo así. Y mi esposa me decía, oye, nunca me había fijado que había tanta comida cuando tú atendías. Yo le dije, mira, por eso a mí me cuesta tanto ayunar a veces. Y sobre todo cuando ando con plata. Porque voy y a veces estoy ayunando y yo se lo cuento porque nosotros tenemos que cambiar esas cosas. Tenemos que ser como querer hacerlo. Porque cuando no queremos hacerlo, no lo hacemos. Pero si quisiéramos hacerlo, aunque tuviéramos hambre, aunque nos pusieran el pan encima, aunque tuviéramos plata, lo hacemos igual. Pero cuando uno entrega, no sé, a las 2 de la tarde porque vio una empanada encima o un pancito y lo compró, es porque no quiso hacerlo simplemente. Y a mí siempre me pasaba, siempre, a veces lo lograba hacer, pero generalmente me pasaba. Y ese era, cuando yo salí con mi esposa, era el segundo día que yo llevaba. Y yo le dije, ¿viste que es difícil? Es difícil andar en la calle, aparte que uno anda caminando, que se va cansando, y ver toda la comida encima, es difícil. Uno sabe que es difícil. Es difícil cuando uno está enfermo, cuando uno depende de remedio y de esas cosas, es difícil. Es difícil hacerlo, y el Señor conoce esas situaciones. Entonces yo le decía, cuesta, a veces cuesta, pero no es imposible. No es imposible hacerlo. Y uno de esos días voy y un cliente le dije, me vende un agua, va, y me regala un sándwich. Y nunca me había regalado nada. Y yo dije, Señor, y decía, mire cómo es el diablo, dije yo. Y era un sándwich con jamón y queso. Yo voy y le dije, ya, gracias, le dije yo, y lo metí en la mochila. Y estaba fuera del negocio y pasa un caballero y me dice que si yo le podía comprar un pan. Me dice, ¿usted me puede comprar un pan? Y yo saqué el pan de ahí y le dije, tome, se lo regalo, que Dios le bendiga. Me dice, ¿en serio? Le dije, sí. Ah, gracias, me dijo. Yo le dije, gracias, Señor, porque me dio al tiro la salida, me dio al tiro la salida del problema. Y a veces cuando uno está ayunando, es verdad, mi hermano, empiezan a regalar comida. Le regalan esto otro, o lo invitan, oye, yo te invito, no. Entonces es complicado. Pero cuando uno se dispone a hacerlo, lo puede hacer, mi hermano, con la ayuda del Señor. Y guiados por el Señor, la palabra dice que al Señor fue llevado al desierto. El Espíritu lo llevó, el Espíritu Santo lo llevó a ese lugar. Nosotros tenemos que movernos de esa forma, guiados por Dios. No haciendo las cosas a la manera nuestra, porque a veces nosotros podemos decir, ya sabes, yo voy a ayunar una semana. Y si no es guiado por el Espíritu Santo, si no es guiado por Dios, que todo sea guiado por Dios, la oración, que el Señor a veces nosotros dice que no tenemos palabra para orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemido indecible, dice la palabra. En todas las cosas que el Señor nos guíe, en los ayunos, en las vigilias, en todas las cosas que nosotros hagamos, seamos guiados por el Señor. Y yo sé, mi hermano, que haciendo estas cosas, mi hermano, tratando de ayunar, haciendo los ayunos que al Señor le agradan, se van a romper las ligaduras, mi hermano. Van a ser sanados, mi hermano. Dios quiere glorificarse en la vida de nosotros. Él le decía, cuando le preguntaban por el ciego, ¿quién pecó? ¿Fue este o sus padres? Para que él fuera ciego, ¿quién fue que cometió pecado? Y él le dijo, no es que haya pecado esto, sus padres, sino que él está así porque Dios se tiene que glorificar en él. Es porque la obra de Dios se tiene que hacer en su vida. Es porque tenemos que dar testimonio de que Dios es grande.
Tenemos que dar testimonio de eso. Nosotros sabemos que a veces va a venir corrección de parte de Dios para nuestra vida. Y esa corrección va a ser de alguna forma, puede ser de alguna enfermedad o va a ser tocado uno de nuestros familiares o quizás se va a enfermar un hijo. Pero el Señor nos va a corregir y nos va a tirar de rodillas al suelo cuando nosotros no queramos. Cuando estemos porfiados, cuando seamos duros, Él nos va a obligar a hacerlo. Porque Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que seamos salvos. Y Él busca cualquier medio, el Señor, para que nosotros sigamos adelante, para que nuestros pasos sean enderezados. Por eso es importante buscar al Señor. Es importante el ayuno, es importante la oración. No es porque uno sea tal vez, como yo siempre les digo, uno habla a veces de la oración, como que el hermano es el que más ora. No es así, mi hermano, no le cuesta mucho. Le cuesta mucho, a uno le gustaría orar, no sé, en la mañana, 1 hora, después otra hora más, entregarle el tiempo a Dios. Una vez yo sacaba la cuenta, decía, de todo el tiempo que uno está en el día, las 24 horas, uno duerme a veces 8 o menos horas de esas, y después todo el tiempo que uno está despierto, de ese tiempo de su vida, ¿cuánto es el porcentaje que uno le dedica a Dios? No alcanza, no nos alcanza, le quedamos debiendo tiempo, porque de ese 100% le daremos un 5% del tiempo que estamos despiertos, y yo sacaba la cuenta y yo quedaba... y yo dije ya, me hice un cuaderno, voy a tener que orar esto, para darle, no sé, un 20%. Y no lo cumplí, no lo hice, porque uno no lo hace, porque uno hace las cosas, tiene la intención, y después las intenciones quedan ahí nomás. ¿Y por qué no lo hicimos? Porque uno solamente no quiso hacerlo. Si ese es el tema, que uno no lo quiere hacer. Y yo puse hora, y lo hice 2 días, y después no lo hice más. Porque los afanes de este siglo, los afanes de estos días de la vida, nos llevan a otra parte. Entonces, uno toma determinaciones. Mejor me levanto temprano en la mañana, puedo hacer estas cosas en la mañana, después en la tarde y después, no sé, en la noche antes de acostarse, darle un tiempo al Señor. Pero tenemos que dárselo, mi hermano, tenemos que hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Y el Señor se va a glorificar, el Señor se va a glorificar en nuestra vida. El Señor así lo va a hacer. Cuando buscaron al Señor, cuando los hombres fueron bautizados por el Espíritu Santo, ellos estaban en comunión, estaban orando, estaban ayunando, estaban ahí en el aposento alto, dice que estaban en un mismo espíritu, en una comunión, buscando, ayunando, orando, y hasta que vino eso para su vida. Por eso que es importante, si alguien no es bautizado con el Espíritu Santo, es que se ponga a buscar al Señor, es que se ponga a orar, que se ponga a ayunar y que busque porque Él no se lo va a negar. Él no se lo va a negar y dice que da de su espíritu a los que le obedecen. Y Él no se va a negar a lo que usted está haciendo, Él se lo va a dar. Por eso, mi hermano, busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Hagamos las cosas mientras podamos hacerlas. No esperemos que sea demasiado tarde, como ya nos pilló ahora. Ahora nos pilló en una situación que ya es tarde. Ojalá, yo decía ayer, Señor, ojalá haya un Elías en esta nación que usted escuche, que usted pueda escuchar, un Elías que ore, Señor amado, y que usted lo escuche y que nos dé respuesta a las peticiones que hay. Solamente uno. Y parece que no, parece que quedamos cortos en este país porque se están dando cosas que no queremos. Y eso es culpa nuestra, porque la palabra dice que nosotros teníamos que orar por las autoridades que teníamos al frente para vivir quieta y reposadamente. Y no es como estamos viviendo ahora. Se están haciendo cosas en contra de la familia, en contra de los niños, para destruir, para pervertir a los niños desde pequeños, para que ellos vean todo normal, que no les parezca nada extraño. Eso están haciendo. Nos están quitando la crianza de nuestros hijos. Uno no puede criar a sus hijos porque nos pueden quitar a los hijos. A nosotros nos pasó que nos llamaron del jardín Protección de los Derechos Infantiles, porque yo quise corregir a Danielito, un día lo reté y le quité el teléfono. Entonces él dijo que yo lo maltrataba, que yo lo trataba mal, porque yo le quité el teléfono. Lo tuve que grabar hasta que él dijera, tú me tratas mal. Y ¿por qué te trato mal? Porque me quitaste el celular. Ah, eso para ti es tratar mal. Sí, me dijo. Y por eso nos llamaron de Protección de los Derechos Infantiles, y así están ahora. Usted no puede criar a sus hijos, no los puede criar. Cualquier cosa, ellos quieren tomar el control de todo. Entonces así están las cosas. Y esto va a ser peor. Si nosotros, lo único que nosotros estamos esperando, que Cristo venga. Y que antes que Él venga, haya un avivamiento en la iglesia. Antes que Él venga, la iglesia
vuelva a tomar el poder que tenía la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, que tenga ese poder y esa fuerza, que no le importe nada, que no importa estar predicando la palabra en la calle aunque lo estén persiguiendo, que no importa que cambien la constitución y le prohíban hablar ciertos temas, que no le importe, mi hermano. Esa iglesia poderosa necesita el Señor en estos tiempos, de hablar sin tapujos de que los homosexuales no se van a ir al cielo, o de que el aborto es malo, de que el aborto está condenado en la palabra, que podamos hablar esas cosas se van a prohibir. Usted no va a poder hablar cosas que vayan en contra de la diversidad, que vayan en contra de los derechos fundamentales que van a estar en la Constitución. Entonces tal vez va a haber libertad de culto, pero usted no va a poder predicar la palabra. Y eso quieren hacer, callar la palabra, pero nunca han podido hacerlo. Han tratado de quemarla, de eliminarla. Quizá hubo un silencio muy grande durante varios siglos, cuando apareció la Iglesia Católica con Constantino y se mezcló con el cristianismo, y ahí desaparecieron los verdaderos cristianos. Ahí habían puros paganos después, pero el Señor después levantó a unos hombres para hacer la reforma, para que naciera nuevamente el verdadero cristianismo. Y nuevamente la palabra se empezara a leer y la palabra se expande, porque el Señor lo hace así. La palabra siempre, la palabra tiene vida. Como nosotros siempre decimos, es la semilla que se siembra y crece y nunca llegará vacía, nunca retornará vacía. Siempre hará algo en nuestra vida. Por eso, mi hermano, nunca mire al que está acá arriba, que puede ser fome o que no tiene ni un brillo, no sé, o que le da sueño cuando se para aquí a predicar. Usted vea la palabra, porque la palabra es la que es predicada y la palabra es viva y eficaz, y algo va a entregar a su vida, algo le va a dar a usted, porque esta palabra siempre tiene algo para nosotros. Cada uno toma su porción, cada uno se va bendecido con lo que toma de aquí. Amén. Así que le damos gracias al Señor por su palabra, gracias porque Él es bueno, porque Él quiere estas cosas de nosotros. Él quiere la oración, como nos estamos haciendo aquí. Él también quiere el ayuno, para que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, estemos preparados para cuando suene esa trompeta, la escuchemos, estemos apercibidos. Así que Dios les bendiga, mi hermano, vamos a estar orando, amén. Señor amado, eterno y poderoso Dios, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor amado, son tus misericordias, Dios mío. Te alabamos, te exaltamos.